¿Cómo logró un país pequeño, pobre y sin salida al mar poner en alerta a París, Washington y Moscú con una sola jugada? La respuesta comienza en tierras africanas, pero sus ondas de choque recorren el planeta. Lo que ocurrió en Burkina Faso es más que un episodio geopolítico. Es un ejemplo de cómo la voluntad de un pueblo puede desafiar siglos de historia y cambiar las reglas del juego internacional. Durante años, China ha tejido su influencia en África, construyendo carreteras, hospitales y ofreciendo créditos. En países como Etiopía, Kenia y Angola, sus inversiones han dejado una huella visible en infraestructuras antes impensables. Sin embargo, el pacto entre Burkina Faso y China sorprendió a todos. Esta vez, la apuesta iba mucho más allá del simple intercambio comercial. El 11 de octubre del año 2025, el presidente Ibrahim Traoré firmó en Beijing un acuerdo que cambió el mapa geopolítico africano. ¿Por qué Burkina Faso? ¿Qué descubrió China en este país reducido, empobrecido y sin acceso al mar? ¿Qué podía ganar Traoré al desafiar tan abiertamente a las grandes potencias occidentales? Las preguntas se multiplicaron entre analistas, diplomáticos y rivales de París, Washington y Moscú. No era solo un nuevo contrato. Era la declaración de que un actor inesperado podía convertirse en la puerta occidental de China hacia el continente. En Occidente, la noticia fue dinamita. Los titulares hablaban de un nuevo eje de poder, mientras los gobiernos temían ceder influencia en una región clave. El acuerdo, con promesas de inversiones multimillonarias y nuevos corredores comerciales, rebasó cualquier expectativa y sacudió los mercados globales. Por ejemplo, en apenas unos días, las bolsas europeas experimentaron caídas en las acciones de empresas con intereses en África, mientras que los principales medios de comunicación estadounidenses dedicaron editoriales completos a analizar las posibles consecuencias de este giro inesperado. Lo que está en juego no es solo el destino de Burkina Faso, sino el futuro político y económico de todo África, y con ello, el equilibrio mundial. No entender esta jugada histórica es correr el riesgo de quedar rezagados ante una ola de cambios que pronto sacudirá todas las economías y sociedades. Un escenario similar se vivió durante la descolonización africana de mediados del siglo XX, cuando decisiones tomadas en pequeños países redefinieron imperios enteros. Pero, ¿qué motivó a Burkina Faso a tomar semejante riesgo? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la superficie y adentrarse en su historia reciente. Analicemos ejemplos de otros países que, alguna vez en la historia, desafiaron la lógica geopolítica dominante. Singapur, por ejemplo, sin recursos naturales, se convirtió en un centro logístico mundial gracias a decisiones audaces y asociaciones estratégicas. ¿Podía Burkina Faso aspirar a algo similar? No fue solo un golpe militar. Para millones en África, aquella mañana marcó una segunda independencia para Burkina Faso. El eco de esa noticia recorrió el continente, recordando a muchos los días en que Ghana o Argelia declararon su soberanía frente a potencias coloniales. El sentimiento de renacimiento africano resurgió, alimentando debates en universidades, foros regionales y hasta en redes sociales. En el otoño de 2022, el país despertó con la noticia que sacudió al continente: un nuevo golpe de Estado. El capitán Ibrahim Traoré, de apenas 34 años, tomó el poder y destituyó a un gobierno ampliamente visto como marioneta de intereses extranjeros, sobre todo de París. Esta decisión, aunque polémica, encontró eco en la juventud cansada de la falta de oportunidades y de la injerencia extranjera. Muchos compararon la figura de Traoré con la de Thomas Sankara, el líder revolucionario de los años 80, que también desafió a las potencias extranjeras y buscó una vía africana al desarrollo. La imagen de Traoré, serio, sin medallas, circuló por todos los medios. Su mensaje fue directo: no pedimos permiso para ser libres. Ese discurso, tan simple como explosivo, se propagó como un grito de dignidad desde Ouagadougou hasta Johannesburgo. En foros estudiantiles de Dakar, estudiantes discutían el significado de sus palabras, y en las calles de Bamako, grupos de jóvenes coreaban lemas inspirados en su mensaje.
Pero Traoré no se detuvo en palabras. Ordenó la salida inmediata de todas las tropas extranjeras y el cierre definitivo de las bases militares occidentales. Las banderas francesas desaparecieron de la capital, reemplazadas por los colores nacionales. Sin embargo, la independencia política era solo el primer paso. Como bien lo demuestran los casos de Vietnam o Argelia, la verdadera soberanía solo se alcanza cuando la economía y la cultura dejan de estar sometidas a intereses externos. A pesar del fervor patriótico, las minas y los recursos seguían en manos de empresas foráneas. La economía continuaba sometida a los dictados de acreedores internacionales. Fue entonces cuando Traoré lanzó un nuevo desafío. No basta con ser libres, ahora hay que conquistar la soberanía económica. Es una situación que recuerda a la de muchos países latinoamericanos tras sus independencias, cuando la deuda y el control extranjero siguieron marcando el rumbo nacional. Burkina Faso necesitaba aliados, pero ya no quería depender de viejos patrones coloniales. Traoré evitó tanto a Moscú como a Washington y puso sus ojos en otro horizonte: China. Pekín, con su promesa de cooperación sin condiciones históricas, se presentó como el socio ideal para romper el ciclo de dependencia. Esta estrategia refleja la llamada diplomacia del sur global, donde países en desarrollo buscan alianzas alternativas para no quedar atrapados en la lógica de los grandes bloques. El riesgo era altísimo. Si fallaban en definir un rumbo económico propio, el país podría caer de nuevo en la trampa de la dependencia, solo que esta vez con nuevos actores y nuevas banderas. Ejemplos como el de Sri Lanka, que enfrentó dificultades tras endeudarse con China, alimentaban los temores de repetir errores ajenos. Pronto, de los símbolos y las promesas, la atención mundial se centró en los hechos concretos. La Operación Gateway. Esta operación, cuyo nombre evoca las grandes transformaciones tecnológicas y comerciales, se transformó en una obsesión para think tanks y agencias de inteligencia de las principales potencias. Pero, ¿qué era exactamente la Operación Gateway? Esa pregunta, por primera vez, pondría a Burkina Faso en el centro de la conversación global. Incluso revistas especializadas en economía y geoestrategia dedicaron portadas a analizar la potencial magnitud de la jugada. Cuando el corazón de África late, el mundo entero escucha. Así nació la Operación Gateway, un pacto secreto destinado a transformar Burkina Faso en el eje de un nuevo orden continental. Todo comenzó en salas cerradas, donde Ibrahim Traoré y una delegación china liderada por ejecutivos de la estatal CIDIC sellaron un acuerdo que nadie imaginaba posible. Se trataba de una apuesta similar a la que hicieron países como Panamá en el siglo XX, al permitir la construcción del canal que revolucionó el comercio mundial. La propuesta era tan simple como revolucionaria: convertir a Burkina Faso, históricamente aislado y sin litoral, en el corredor que uniría el oeste y el este africano. Sería la entrada de China al continente, un nodo crucial donde confluirían rutas de comercio, tecnología y la energía del futuro. Proyectos similares han cambiado la suerte de naciones enteras. Basta pensar en Dubái, que transformó su geografía y economía gracias a una visión audaz de conectividad global. Beijing prometió invertir más de $10.000 millones, una suma que supera el Producto Interno Bruto anual de Burkina Faso. Con ese capital, surgirían ferrocarriles veloces, autopistas inteligentes, corredores logísticos y cables de fibra óptica cruzando el país. Ouagadougou se transformaría en el gran centro neurálgico del África subsahariana. También la minería local recibiría tecnología y fondos frescos, mientras parques solares y eólicos florecerían en el Sahel, cambiando la matriz energética de la región. Inspirado en la nueva ruta de la seda, este megaproyecto encendió las alarmas en las capitales occidentales. Desde París hasta Washington, no tardaron en llegar advertencias sobre una supuesta trampa de deuda china y la amenaza de perder soberanía digital. Algunos veían el renacimiento africano, otros una nueva dependencia disfrazada. Recuerda, por ejemplo, la controversia por el puerto de Hambantota en Sri Lanka, que cambió de manos tras dificultades para pagar la deuda china. Para Traoré, el riesgo era necesario. Si fracasaba,
Burkina Faso podría quedar atrapado en un ciclo de deudas y control extranjero por décadas. Pero si tenía éxito, cambiaría no solo el destino de su pueblo, sino que abriría el camino para que África entera negocie en sus propios términos con las potencias globales. La historia muestra que algunas jugadas, como la de Corea del Sur apostando por la industria tecnológica, pueden transformar el destino de una nación para siempre. Cada avance de la Operación Gateway agitaba el tablero internacional. ¿Era esta la emancipación africana definitiva o una sumisión renovada bajo nuevos intereses? Lo único seguro era que Burkina Faso ya no era invisible. Todos los reflectores apuntaban ahora al corazón palpitante del continente. Las portadas de diarios en Londres y Nueva York especulaban sobre el futuro de la influencia occidental en África. Pero el verdadero impacto de la Operación Gateway apenas comenzaba a sentirse en las calles y desiertos de Burkina Faso. Allí, la promesa de una nueva era chocaría de frente con viejas heridas y tensiones latentes. Como sucedió en otros países que experimentaron transformaciones rápidas, el reto era enorme: gestionar el cambio sin perder cohesión social. Mientras los poderosos discuten en salones silenciosos, los trenes comienzan a llegar y las luces se encienden donde antes solo había sombras. El cambio en Burkina Faso ya no es solo un titular. Nuevas vías férreas recorren el país como arterias, impulsando un cuerpo nacional que despierta. Alrededor de las estaciones surgen paneles solares, centros de datos y pequeñas fábricas. Por primera vez, el desarrollo aterriza en la vida cotidiana, visible y palpable. En barrios y pueblos, jóvenes que antes soñaban con irse ahora encuentran trabajo en construcción, tecnología y manufactura local. Las cifras lo confirman. El comercio ha crecido más de un tercio desde la llegada de la infraestructura china. Familias enteras se reúnen frente a una pantalla iluminada por energía solar, orgullosas de ver a su país avanzar, sin esperar la aprobación de nadie más. El progreso ha despertado un nuevo orgullo nacional. Los colores de Burkina Faso ondean con fuerza y la gente camina erguida, consciente de formar parte de una transformación histórica. Se habla de una nueva identidad, un país fuerte, innovador y soberano. El propio presidente Traoré proclama que, por fin, la independencia tiene raíces en la tierra y no solo en los discursos. Sin embargo, no todos están convencidos. Intelectuales, activistas y opositores advierten sobre los riesgos de una dependencia renovada. Los contratos con China, aseguran, podrían ocultar cláusulas de vigilancia digital o condiciones que limiten la soberanía a largo plazo. Algunos temen que la modernización, si no se vigila, pueda derivar en un régimen más autoritario o crear una nueva élite que sustituya viejas injusticias por otras. La transformación de Burkina Faso enciende una chispa en la región. Mali, Níger y Chad observan con atención, enviando delegaciones para aprender y quizás replicar el modelo. Lo que empezó como un experimento aislado se perfila como una alternativa para todo el Sahel, capaz de romper el ciclo de dependencia y abrir oportunidades para millones. En Occidente y Moscú se multiplican los debates. Estados Unidos intenta contener la influencia digital, Francia teme perder su antiguo bastión, y Rusia observa con recelo el avance asiático. Mientras tanto, en Pekín, los titulares celebran: Burkina Faso lidera la nueva ruta de la seda africana. Pero el juego es de alto riesgo. Si la transformación fracasa, podría allanar el camino a nuevos autoritarismos o perpetuar desigualdades bajo otro rostro. Si prospera, África podría convertirse en el nuevo epicentro de poder global, capaz de definir sus propios intereses y romper décadas de marginación. Sin embargo, el mayor impacto va más allá de cifras o proyectos. Es una batalla silenciosa por el respeto y por el derecho de África a escribir su propia narrativa. En la práctica, esto implica acciones concretas: fortalecer la educación local, diversificar la economía y establecer mecanismos de transparencia en la gestión de los nuevos recursos. Asociaciones de la sociedad civil han comenzado a vigilar los contratos públicos y a exigir rendición de cuentas, inspiradas en experiencias exitosas de países como Botsuana,
donde la gestión transparente de los diamantes transformó el destino nacional. Pero el viaje apenas comienza. La pregunta ahora es, ¿podrá Burkina Faso sostener este impulso sin perder su autonomía? Para lograrlo, expertos recomiendan una serie de pasos. Crear organismos independientes de regulación, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y diversificar las alianzas internacionales para evitar caer en la dependencia de un solo socio. La revolución más profunda no fue de acero ni de pólvora, sino de autoestima colectiva. La población, antes resignada a un destino impuesto, ahora debate en escuelas, radios comunitarias y redes sociales sobre el futuro que desean construir. En asambleas populares, se discuten las prioridades del desarrollo y se exige que la voz de todos sea escuchada. Burkina Faso, antes apenas una sombra en los mapas mentales del mundo, se ha convertido en tema de debate en Harvard y en símbolo de una África que se rehúsa a permanecer de rodillas. Un país que era invisible irrumpió en el escenario global gracias a una sola decisión estratégica, encendiendo discusiones sobre soberanía y futuro. La prensa internacional, sorprendida, ha dedicado editoriales a analizar si este modelo puede replicarse en otros continentes. El liderazgo de Ibrahim Traoré no se limita a palabras. Es una fuerza que ha inflamado el deseo de dignidad en millones de jóvenes africanos. Su ejemplo prueba que la verdadera valentía es rechazar la narrativa de inferioridad y atreverse a conducir el destino propio, aunque en frentes gigantes. Inspirados por su ejemplo, movimientos juveniles en Senegal, Benín y otros países han comenzado a exigir reformas y mayor participación en la vida pública. Hoy, Burkina Faso está redefiniendo lo que significa soberanía. Ya no es sinónimo de aislamiento ni de sumisión. Consiste en negociar de igual a igual, cara a cara, con cualquier potencia. Se acabó el tiempo de pedir permiso. Ahora se exige respeto por los propios intereses. Este cambio de mentalidad recuerda a la revolución silenciosa que vivió India tras su independencia, cuando apostó por una política exterior no alineada. La neutralidad estratégica africana, antes vista como debilidad, se ha transformado en una carta inesperadamente poderosa. China y Estados Unidos, por primera vez en muchas décadas, reconocen a Traoré como pieza clave en el tablero internacional. Su capacidad para mantener el equilibrio sin alinearse ciegamente convierte la independencia africana en una ventaja real, no solo simbólica. Esta táctica ha sido empleada con éxito por países como Suiza, que han construido su prosperidad sobre la base del diálogo y la autonomía. La lección resuena para cualquier nación pequeña, o incluso para quienes se sienten invisibles. No se necesitan ejércitos enormes ni fortunas incalculables para cambiar las reglas. Lo esencial es tener visión y coraje, actuar con propósito y no esperar autorización de quienes siempre han dictado el juego. En la práctica, esto implica apostar por la educación, la innovación tecnológica y la cooperación regional. Ignorar esta lección sería aceptar un destino impuesto, condenando a las próximas generaciones a depender de otros y a vivir en el olvido. Pero aprenderla y aplicarla es reclamar el futuro con dignidad, abriendo caminos donde antes solo había muros. Es un desafío que requiere constancia y vigilancia, pero que puede transformar no solo un país, sino inspirar a todo un continente. Pero, ¿cómo se gestó esta transformación? El próximo capítulo revela los riesgos, alianzas y secretos tras el nuevo rumbo de Burkina Faso. Analizaremos cómo se negoció el acuerdo, qué papel jugaron los asesores internacionales y cuáles son las lecciones que otras naciones pueden aprender de este proceso. También veremos los obstáculos pendientes, desde la amenaza del terrorismo en el Sahel hasta los retos de mantener la cohesión social ante cambios tan acelerados. La puerta ya no es de hierro ni de mapas ajenos. Ahora está hecha de confianza y de voz propia. El reto será mantenerla abierta sin sacrificar la autonomía ni la diversidad que caracteriza al pueblo burkinés. Burkina Faso rompió el mito de que el destino africano está escrito por potencias externas. No solo firmó un acuerdo con China, reinventó la idea de soberanía,
transformándola en un espacio donde África habla, negocia y decide por sí misma. Esta hazaña recuerda a otros momentos históricos, como la creación de la Unión Africana, donde los países del continente declararon su voluntad de avanzar juntos hacia un futuro común. Al principio, muchos pensaron que era solo una alianza entre un país pequeño y una superpotencia lejana. Pero el verdadero misterio no es cómo Burkina Faso llegó hasta aquí, sino cómo desafió el guión impuesto y se atrevió a imaginar otro futuro. La revolución no es sumisión, sino dignidad. Exige el derecho a negociar, a soñar en grande y a no pedir permiso para existir. Este espíritu está presente en la literatura, el arte y la música que florecen hoy en las calles de Ouagadougou y que celebran la nueva etapa nacional. Los mapas, una vez trazados en despachos de París o Washington, hoy se redibujan en Ouagadougou, Bamako y en cada capital africana donde la gente se pregunta: ¿y si también podemos ser arquitectos de nuestro propio destino? Es la misma pregunta que inspiró a los líderes de la independencia africana hace más de 60 años, pero que hoy cobra nueva fuerza gracias a las oportunidades de la globalización y la revolución digital. El mayor peligro para África, y para el mundo, es quedarse mirando mientras otros deciden. Si aceptamos ser espectadores, otros elegirán nuestro lugar, nuestra voz y hasta nuestros sueños. La oportunidad está en sumarse a este despertar. Conectar, aprender, compartir y ser parte activa de lo que está transformando el continente ante nuestros ojos. Organizaciones internacionales, universidades y ciudadanos de a pie tienen la responsabilidad de informarse y participar en este proceso histórico. Por eso, te invitamos a compartir este video, no solo como acto de solidaridad, sino como declaración de conciencia. El futuro de África puede ser, también, el futuro de todos los que se atrevan a replantear su papel en la historia. Comparte este mensaje en tus redes, discútelo en tu comunidad y contribuye a que la voz africana resuene en todos los rincones del planeta. La puerta está abierta. Ahora la pregunta es: ¿quién se atreve a cruzarla y con qué propósito? La historia espera a quienes tienen la valentía de imaginar y construir un futuro diferente.